Ves Televisión. Gracias por su atención, amigos y amigas. En esta ocasión tenemos el gusto de dialogar con el magíster Marcel Merizalde, catedrático universitario, con quien vamos a dialogar acerca de las fake news o noticias falsas, que precisamente en estos momentos se han hecho muy populares en el medio, especialmente de las redes sociales. Bienvenido, Marcel. Muchísimas gracias, Víctor Emilio. La sociedad está construida de mentiras. Si nosotros nos damos cuenta de manera muy rápida en cosas tan simples, por ejemplo, como el amor es posible a través de la mentira. Y eso resulta un golpe terrible a nuestra propia humanidad, ¿no? Es decir, el ser humano mismo se ha constituido en la mentira. Y cuando observamos los medios de comunicación, observamos que están plagados de noticias falsas, noticias incompletas, noticias imprecisas, noticias que buscan direccionar la opinión humana con tal de obtener votos, compras o una serie de ciertas dádivas de parte del público que escucha, que lee, que ve o que interactúa a través de redes sociales. Las noticias falsas, de hecho, las fake news, no existen, por favor, desde hoy. Son noticias extremadamente, o un recurso extremadamente antiguo. Cuando nosotros observamos la historia de la humanidad, por ejemplo, podemos observar lo que pasó en la antigua Roma, la quema de la propia Roma, que es atribuida a Nerón, ¿no es cierto? Es ya una noticia falsa, que provoca una serie de reacciones, ¿no es cierto?, entre los cristianos, por ejemplo, que fueron perseguidos y asesinados muchos de ellos por esto. Observamos, no sé, en el propio papel de Jesucristo en la historia cristiana de la humanidad. Hay una serie de noticias falsas, ¿no? Es el rey de los judíos, es el rey de los cristianos, es el Hijo de Dios, ha venido a imponer un nuevo reino. Y entonces, mira, son noticias falsas, se tergiversan, y eso generó, ¿no es cierto?, todo un movimiento político que hasta hoy ha perdurado y se ha convertido en una religión. Y tenemos, ¿no es cierto?, a lo largo de toda la historia de la humanidad, si quieres pasamos, no sé, hacia el siglo XX, que ha sido mucho más característico en esto por el nacimiento y surgimiento de los medios de comunicación masivos. Adolf Hitler, ¿no es cierto?, a través de Joseph Goebbels, uno de los genios de la comunicación contemporánea, desarrolla un sistema que ha resultado perverso, ¿no? Ratas corriendo, graneros, ratas corriendo, graneros, se roban los granos de los alemanes, y en medio de esto, figuras de judíos, noticias falsas. Y entonces, ¿cuál es el resultado? El Holocausto. ¿Sí? Tenemos la guerra de Irán, Irak y los bombardeos norteamericanos, las guerras que no se han realizado, sino que se han transmitido por televisión. Tenemos en campañas políticas cantidad. Si nosotros nos situamos, por ejemplo, en la historia reciente ecuatoriana, observamos la última campaña política de Ecuador presidencial, en donde terció el candidato Lenín Moreno, hoy presidente de la República, ¿no es cierto? Y este candidato, a través de todo el equipo político y de comunicación de la década pasada, del expresidente Rafael Correa, desarrollaron igualmente una serie de noticias falsas, noticias incompletas, noticias imprecisas, que afectaron al resto de candidatos. Me refiero concretamente al candidato de Creo, ¿no es cierto?, el señor Guillermo Lasso, y también a su candidato a vicepresidente, a quien se le descubrió una serie de informaciones, se metieron a través de redes sociales a sus cuentas de Facebook, Twitter, y revelaron una serie de datos de manera imprecisa. Las noticias falsas forman parte de la condición humana. Un poco estableciendo un análisis ya en el tema de las redes sociales, hay una inquietud en torno a la gente común, que es quien maneja actualmente las redes sociales, es cómo identificar una noticia falsa. Claro, la noticia falsa tiene tres cosas que podríamos fijarnos. Lo primero, por favor, que hay datos que evidentemente nos dejan una duda, ¿no? Por ejemplo, lo que hoy mismo estamos trabajando en este laboratorio político llamado Ecuador, ¿no?
¿Cuánto mismo es lo que se llevaron aparentemente en la década pasada? ¿35.000 millones? ¿O 70.000 millones? Cuando hay esa gran diferencia que es del doble, la gente ya debe ponerse en atención. Es decir, no es una diferencia pequeña. Lo primero son estos datos imprecisos. Lo segundo, la calidad de las fuentes de información. Es decir, si con todo el respeto, si el vecino de la esquina me sale diciendo en redes sociales o en medios de comunicación que X personaje político, X personaje empresarial es un ladrón, hay que dudarlo. Es la calidad de la fuente de información, ¿no es cierto? Y lo tercero, hay que ver por qué tipo de medios de comunicación se transmiten estas informaciones. Por supuesto que un medio de comunicación grande, de tradición, de infraestructura, tecnología, personal, ¿no es cierto?, no va a arriesgarse necesariamente a hacer noticias falsas, pero sí, por ejemplo, circulan a través de redes sociales, que es lo más fuerte. Entonces son tres aspectos que se debe tener en cuenta al momento de analizar la existencia de noticias falsas. Principalmente las redes sociales son el vínculo transmisor de estas noticias falsas, ¿crees tú? Este momento sí, aunque ya he demostrado que ha existido desde siempre, ¿no? Hoy especialmente porque todo mundo está en la capacidad con una cuenta de internet y con un teléfono inteligente de generar noticias. Entonces hay que tener cuidado. Pero hay formas, ¿no es cierto?, lo que hoy se llama fact-checking, de saber cómo estas noticias son falsas. Nosotros podemos hacer, todos los ciudadanos, un ejercicio muy sencillo. Por ejemplo, una fotografía. La fotografía es solamente darle en la computadora o en el celular inteligente, clic en las características, dirigirlo a Google y buscar el origen de la foto. Y entonces nosotros podemos observar que hay una foto que, por ejemplo, dice niño muere en las calles de Quito, ¿no es cierto? Y esa foto de pronto fue tomada hace 20 años atrás, 10 años atrás, un año atrás en otro país, y no corresponde el hecho. Entonces ese es el recurso mucho más sencillo y fácil que tenemos a disposición para hacer, ¿no es cierto?, una verificación de la información, una verificación de la calidad de información que se está transmitiendo. Pero también hay otros recursos. En redes sociales nosotros tenemos una serie de tecnologías que nos permiten, de apps, ¿no es cierto?, que nos permiten verificar la calidad de información, la veracidad de la información que se está emitiendo. ¿Quién crees tú en la actualidad que es el responsable de crear estas noticias falsas? Las noticias falsas forman parte de la estrategia política y la estrategia comercial. Claramente nosotros estamos identificando o a políticos, a empresarios o a sus estrategas comerciales, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿qué pasa con la cadena siempre que se da de golpes entre Coca-Cola y Pepsi-Cola, ¿no? Que en Coca-Cola encontraron un ratón muerto dentro de una lata de cola. Esa es, por ejemplo, una noticia falsa, ¿no es cierto?, que está permanentemente transmitiéndose con tal de golpear estratégicamente, comercialmente. En política esto se utiliza a diario. La política utiliza las noticias falsas para generar expectativas sobre un candidato y en detrimento de otro, para trabajar sobre la moral del pueblo, ¿no? Para decir este candidato no es bueno porque ha cometido actos de corrupción y este candidato es el mejor porque no ha cometido. Entonces, siempre los escenarios son para el nacimiento de las noticias falsas o la política o el mundo empresarial. ¿Estas noticias van de la mano con la propaganda política, por ejemplo? Sí, o sea, son primas hermanas, podríamos decir, ¿no?, de la propaganda política. Sobre todo en el mundo político contemporáneo se acostumbra a lanzar una serie de noticias falsas con tal que el incauto ciudadano que no está informado tome y las convierte en una verdad. Y luego que ha tomado esa noticia, la transmita de manera oral. Porque recuerden que el rumor, el chisme, es el que mata al poderoso. Y eso es lo que buscan las noticias falsas, ¿no? Atacar al gran contrincante. Hoy tenemos una campaña política, por ejemplo, a nivel de la ciudad de Quito, que va a ser utilizada o va a ser realizada a través de una serie de noticias falsas. Tenemos dos candidatos fuertes. Tenemos al señor Moncayo y tenemos al señor Loromero, ¿no es cierto?, que van a terciar por la alcaldía de Quito en condiciones similares. El resto de candidatos están en condiciones mucho más bajas. Ya veremos cómo empiezan a sacarse una serie de noticias tergiversadas
incompletas, con fuentes de información que no son las adecuadas, que van a hacer daño a los candidatos. Siempre la propaganda política está unida a la noticia falsa. En torno al perjuicio que tiene nuestra sociedad en circular estas noticias falsas, ¿cuál crees tú que es la principal? Principalmente el de desinformarse. Es decir, la noticia falsa lo que hace es desinformar, desmoralizar y generar una serie de reacciones favorables o desfavorables sobre un sujeto político comercial. Yo creo que sobre todo lo que hacen a nivel político las noticias falsas es desmoralizar a la población. Por ejemplo, ¿qué es lo que ha pasado hoy si nosotros queremos mirarlo de manera así fuerte, ¿no? El gobierno nacional tiene presionado en este momento a la gente con una serie de informaciones falsas e imprecisas. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que no se subía el precio de la gasolina? ¿Qué pasa si es que no se subía el precio del diésel? ¿Qué pasaba en el país si es que no se podía, ¿no es cierto?, bajar el sueldo de las personas que ganan más de $2.200? ¿Qué pasaría en el país? Ya nos ha dicho claramente, y son noticias imprecisas, que habría que recortar presupuesto en salud, en educación, en mantenimiento vial, y eso es imposible. El país no está quebrado, el país lo que no tiene es una política económica sólida que ayude a salir adelante, cualquiera sea esta política, ¿no? Sea desde la izquierda, desde la derecha, desde el centro. No existe esa política, y entonces lo que se hace es emitir una serie de noticias falsas. ¿Por qué no sale la gente en este momento a protestar en las calles? Porque hay la noticia falsa, el rumor, ¿no es cierto?, la tergiversación de la información de que si el funcionario público deja su puesto para salir a protestar, pierde su puesto. Y si es que el ciudadano de a pie que no tiene trabajo sale a protestar, va preso y tiene que pagar una serie de impuestos, de multas, de tasas por haber protestado en horarios que legalmente no están permitidos. Entonces, mira, se utiliza permanentemente la propaganda política y las noticias falsas. Y esto va, por supuesto, en contra de la moral pública. Desde el periodismo y desde los medios de comunicación, ¿qué se puede hacer para el combate a estas noticias falsas? Trabajar permanentemente en lo que es el descubrimiento de la verdad. No es novedad, hay un periódico en Alemania que se llama Der Spiegel, que tiene cerca de 80 personas en su staff periodístico que están dedicados a verificar la validez de la información que el propio medio de comunicación publica. Es decir, yo creo que esa es la responsabilidad que deberían tener los medios de comunicación. Anteriormente, hace unos años, unas décadas atrás, los medios de comunicación ecuatorianos se ufanaban, se invertían y todos querían mostrar los equipos de investigación periodística que tenían. De ahí provienen una serie de profesionales de altísimo nivel que hoy están despuntando en universidades, en opinión pública. Sin embargo, estos hacia el nuevo siglo, el siglo XXI, fueron desarmados estos equipos. Es decir, se hace baja en el presupuesto empresarial periodístico en detrimento de la calidad informativa. Yo creo que los medios son los primeros responsables en tener un equipo periodístico de investigación que verifique la validez de la información que se va a emitir. ¿Hablamos del fact-checking? Del fact-checking, no. Decía sí, o sea, son básicamente hay una serie de recursos de fact-checking que no es otra cosa que la verificación de la calidad informativa, ¿no?, de lo que se está produciendo y emitiendo. Decía, un recurso muy fácil, clic botón derecho, Google, y ya sabemos de dónde es la información. Eso puede hacer el ciudadano, pero los medios de comunicación también tienen la responsabilidad de armar equipos de investigación y equipos de verificadores de la calidad informativa. Mira que nosotros venimos de un mundo, ¿no es cierto?, de formación periodística, donde se nos exigía una triple verificación de la información antes de ser emitida, ¿no? La entrevista, el dato, luego la verificación de que si lo que nosotros habíamos hablado con la fuente de información era exacto a lo que íbamos a publicar. Y de una vez, cuando ya se iba a publicar, volver a ratificar a la fuente y decirle, mire, yo de lo que usted me dijo le estoy sacando esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y hoy ya no existe. Hoy basta con que el periodista lo vea, escriba, informe y sale. Y eso es lesivo para la sociedad. ¿Cuál crees tú que es el formato que más incidencia tiene en torno a estas noticias falsas? ¿El video, quizás el meme, o inclusive esta tergiversación que hay de medios de comunicación, por ejemplo,
en el caso del comercio, el Merioco. Claro, Mercioco. A ver, a nivel de televisión, lo más importante siempre van a ser los videos, ¿no? Y los audios, que aparecen con la fuerza de ser la verdad, aunque no son la verdad, sino solo una representación de la realidad, ¿sí? Y entonces eso la gente le deja como pensando, dice, a ver, pero está recibiendo el dinero, entonces es corrupto. Y no, el recibir el dinero puede ser que fue un acto espontáneo de que alguien le acercó un paquete. O sea, no es la realidad, ¿no es cierto? O el video a veces, la toma hecha de un ángulo preciso puede simular, por ejemplo, un beso. Y eso no es. Quizá era solamente un beso común y corriente de salud de mejilla. Entonces, eso hay que tener cuidado. En radio trabaja mucho el audio falso. Hay gente que ya la conocemos, que está permanentemente en los medios, ¿no es cierto? Que es experta en ser actores de voces, en impostar voces. Entonces hay que tener cuidado con las noticias de ese tipo. Y en redes sociales, por supuesto, el meme. ¿Pero qué es el meme? El meme es un fragmento de la cultura y ha existido igual desde siempre, no desde hoy. Solamente es un fragmento que va viajando por todo lado y que la gente lo va abstrayendo, lo va sumando y poniéndolo en juego. Y WhatsApp, por supuesto que igual los audios, videos, porque antes era esta plataforma de WhatsApp solamente una plataforma textual y hoy es hipertextual, es decir, agrupa una serie de textos auditivos, de video, de fotografías, imágenes, GIFs, ¿no es cierto?, que a la gente le hacen pensar. Y claro, y por ahí se pueden meter tergiversaciones. Y entonces hay que tener mucho cuidado, es decir, cada medio tiene su característica indispensable, precisa para transmitir noticias falsas y hay que tener que cuidado. Yo creo que la sociedad misma tiene una gran responsabilidad con las noticias falsas. Situaciones como, por ejemplo, los ajusticiados que supuestamente estaban secuestrando niños, quizás es una de las consecuencias de estas noticias. Claro, por ejemplo, hay que notar ahí que la noticia falsa se regó, ¿no es cierto?, a nivel oral, y entonces la gente lo que dijo es, atraparon a las personas que se están robando a niños, y la gente inmediatamente fue al destacamento policial sin preguntar nada de por medio, ni escuchar nada, los sacó, los torturó y los quemó vivos. Sí, esa es una noticia falsa, tergiversación de la realidad. Y ha pasado en eso, y ha pasado en otras circunstancias. Digo, a nivel político existen miles de casos, ¿no? Funciona, por ejemplo, a nivel también académico, donde se dice, a ver, esta información va a ayudar a que esta universidad se ponga en categoría A. Hoy ya no existen las categorías en las universidades, pero antes funcionaba de esa manera, ¿no? Y entonces todo mundo, por ejemplo, iba a las universidades privadas a contratar maestros con títulos de PhD, cuando eso en realidad les puntuaba... Los ranking también que salían, ¿no? Sí, entonces eso también son noticias falsas. Es decir, un profesional de altísimo nivel no necesariamente tiene un PhD, y no todo PhD es un profesional de alto nivel. Así es. Vamos a agradecerte, Marcel, finalmente con tu mensaje en torno a cómo debería sobrellevar este tipo de noticias la ciudadanía en general, y cuál sería un poco también la arma para que todos estemos a la vanguardia de este tipo de engaños que se están generando. Debemos pensar que la realidad está construida de mentiras, y frente a la mentira lo mejor que podemos hacer es dudar permanentemente de todo. Debemos siempre estar atentos a lo que sucede en los medios de comunicación. Los medios de comunicación transmiten lo que les interesa, y eso hay que tener cuidado. Los ciudadanos comunes y corrientes debemos tener responsabilidad informativa, personal y familiar, comunitaria, investigando aquello que estamos consumiendo. Si hay una información que tiene algún dato que no nos deja totalmente satisfechos, inmediatamente por redes sociales mismo podemos averiguar si esto es real o irreal. Yo creo que la gran responsabilidad del ser humano es consigo mismo. Gracias a Marcel Merizalde, catedrático universitario de la Universidad Central del Ecuador, por este análisis en torno a las noticias falsas y otros temas que nos han dejado bastante preocupados frente pues a este bombardeo de informaciones falsas que ahora
seguimos en las redes sociales. Te agradecemos por tu tiempo. Muchísimas gracias, Víctor Emilio. Gracias a ustedes, amigos, por su atención. Ves Televisión.